Alguien, a ver, busquen sus apuntes para que nos ubiquemos para el día de hoy. Fijación biológica del nitrógeno, me parece. Y un poquito de fotosíntesis. Bueno, estábamos como que Empezando. hablando un poco. Sí, o sea, también, bueno, de nutrición, ¿verdad? Terminamos con algo también, bueno, de micorrizas, de fijación biológica del nitrógeno. Luego hablamos de las deficiencias que existen, pues así como formas de ver síntomas que a veces se confunden, que pueden ser en hojas viejas o maduras, en hojas jóvenes o en toda la planta, pero principalmente hay que ver las deficiencias en la ubicación y decíamos que si hubiera, o sea, una deficiencia en general, otra cosa que podemos notar en un cultivo o en un huerto es que la mayoría de las plantas tienen ese problema. En cambio, cuando hay enfermedades que a veces los síntomas se confunden con los de deficiencias, ya tendríamos que identificar si hay algún microorganismo ahí, hongo, bacteria, pero en general en un cultivo se ven como manchoncitos, no se ve todo uniforme como se ve una deficiencia o una toxicidad. Entonces hay que buscar que si se ve así en manchones, pues a lo mejor sí es algún patógeno. Esto se los menciono porque las personas generalmente creen que como ustedes son agrónomos y llegan a algún lugar y tienen un problema, luego dicen, ¿y qué tiene mi plantita? Eso es muy típico, ¿no? De decir, esta plantita se me secó, esta tiene las hojas de otro color, no sé, alguna cosa y quieren que luego uno les diga cuál es el problema. Entonces, nada más que sepan que no es muy fácil porque se puede confundir con otras causas. Y después empezamos a hablar de fotosíntesis. Entonces, no sé qué se acuerden de lo que vimos de fotosíntesis la vez pasada. A ver, como qué habíamos mencionado. Alguien que me diga. ¿Qué Pues vimos mencionamos? por aquí un poco principalmente la fotosíntesis, que genera la energía. Sí. Los pigmentos también. También Ajá, de hablamos. los pigmentos antena. Sí. Pero entonces decíamos en resumen que la fotosíntesis involucra como sustrato, vamos a ponerle así, aunque no le hayamos llamado así, el sustrato es el CO2, que con una fuente de energía, que es el sol, normalmente, y si no va a ser una luz que nosotros le pongamos en los invernaderos, pero con luz se necesita la energía de la luz, ¿para qué? Para que nuestra planta incorpore ese CO2 a compuestos orgánicos y forme azúcares. Para eso se necesita dos cosas, que haya pigmentos y que haya, ¿qué más? Enzimas. La luz va a ser la fuente de energía. La planta primero tiene que convertir la energía luminosa a energía química. ¿Qué formas de energía química mencionamos la vez pasada? ¿A qué le llamamos energía química? Al ATP, y hay otro compuesto que se forma en fotosíntesis que no actúa de la misma manera, pero que es importante también energético, que es el NADP reducido. No sé si alguna vez se acuerdan ustedes de que les hayan mencionado el NADP, el NAD, el FAD en alguna clase. ¿No? En biología. Sí, les mencionaron. ¿Y como para qué creen que sirva? El ATP es la forma universal de energía que todos necesitamos para lo que hacemos. Si yo muevo así la mano, estoy usando ATPs, ¿sí? Si estoy hablando, estoy usando ATPs. ¿A partir de qué? Pues de los azúcares que me comí, que digerí, y de ahí sale la energía para que uno pueda hacer. ¿Cómo es posible que crezca el perlo? Porque se necesita ATP. ¿Sí? Entonces es de lo que comemos que va a dar esa energía para todo lo que es el desarrollo de un ser vivo, las plantas y los animales. Pero el NAD y el FAD, no sé si se acuerden cuando se los mencionaron, ¿qué les dijeron que era o para qué sirve el NAD, el FAD, el NADP? Creo que el NAD era para fijación de CO2 en la fotosíntesis. Ajá, así es.
Nada más que fíjate, el NAD, el FAD y el NADP son compuestos que rápidamente se oxidan o se reducen. Se reducen cuando ganan electrones e hidrógenos. Entonces, si nosotros decimos NADP es un compuesto energético con poca energía. Si decimos NADP H, ¿verdad? El H implica que tiene electrones e hidrógenos y está reducido y ya tiene energía. Alguien le tiene que dar esa energía. También vamos a ver que en fotosíntesis se forma esta energía que llamamos NADP, pero el NADP reducido tiene energía igual que el ATP, más o menos, pero se usan para diferentes cosas. El ATP es como si fuera dinero, vamos a decir. Entonces, el ATP, aquí está mi peso y yo voy y me lo gasto. El NADP es como un papelito, entonces, que nos dice a lo mejor un cheque, pero entonces ese cheque no puedo ir y comprar algo directamente muchas veces, sino que tengo que cambiarlo o tengo que alguien me lo acepte o que alguien haga algo adicional para usar la energía, como quien dice el dinero que tendría guardado el NADP. Entonces, el NADP es una forma de energía dirigida para algo en particular y el ATP es una forma de energía que en el momento que aparece en un ser vivo se usa para lo que en ese instante se necesite. El NADP no, a lo mejor vamos a tardar como media hora o no sé, o 15 minutos en transformarlo en esa energía que podemos aprovechar, pero sí es forma de energía. Sí, o sea, también guarda energía el NAD, el NADP y el FAD cuando están reducidos. Entonces, lo de reducción que sería el dinero que tendría guardado en ese papelito. ¿Sí? Bueno, entonces, en la fotosíntesis se necesitan las dos formas de energía. ¿Para qué? La energía química que llamamos ATP y NADP reducido. ¿Para qué? Para que el CO2 pase de ser inorgánico a orgánico y forme azúcares. El NADP y el ATP son formas de energía inestables, entonces no se guardan más que se forman y se usan. Y si no se usan, se pierden como calor. La energía que tenía guardado el ATP o el NADP reducido, si no se usa en ese instante para algo en particular, se pierde como calor, pero ya es energía que los seres vivos reconocemos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver brevemente las transparencias, luego a ver si vemos un videíto para que les quede más clara esta fase de la fotosíntesis. Entonces, ahorita les voy a proyectar y cuando vean las presentaciones, la presentación, me avisan. ¿Ya la ven? Ya se ve. Bueno, entonces la voy a hacer más grande y ya habíamos visto el resumen. Decíamos que de la luz nada más, la energía luminosa, ¿verdad? Que tiene ondas, son partículas de luz y viajan en ondas en el espacio, va de donde hay más energía, que son las longitudes de onda corta, a donde hay menos energía, que son las longitudes de onda larga. De todo este espectro de partículas que viajan en el espacio, nosotros nada más vemos lo que llamamos luz visible, lo que está entre el ultravioleta y el infrarrojo. Por arriba del ultravioleta, que llamamos violeta, que ya vemos, eso es luz visible para nosotros, y el rojo, que está antes del infrarrojo, también lo vemos. Entonces, estas son las luces que nosotros decimos que es el espectro visible. Decíamos que las plantas, a través de sus pigmentos, ¿cuáles luces detectan? Decíamos que para fotosíntesis las clorofilas A y B, que absorben en el azul y en el rojo, menos rojo, más rojo, ¿verdad? Y que hay otros pigmentos complementarios que son los carotenoides que están aquí y que ayudan en el rango por arribita del azul a la absorción de las clorofilas. ¿Y qué diferencia hay entre clorofilas y carotenoides? Los dos participan en fotosíntesis, pero ¿cuál es la diferencia para el proceso? ¿Qué decíamos que eran las clorofilas?
Las clorofilas decíamos que son los pigmentos esenciales. Una planta, una hoja, incluso una hoja que no veamos verde, que es el símbolo de que hay clorofila, ese color, nos está diciendo que hay clorofila, hay cloroplastos y están haciendo fotosíntesis. Entonces, si no hay pigmentos, si no vemos una hojita verde, no va a realizar fotosíntesis porque le faltan las clorofilas. Si no hay clorofilas, no hay fotosíntesis. ¿Cuáles clorofilas? Son muy parecidas, pero son la A y la B en plantas superiores y otras en plantas inferiores, como algas. Bueno, entonces también decíamos que los carotenoides que vienen siendo en el proceso de fotosíntesis vienen siendo accesorios o complementarios, no son esenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no haya carotenoides, si hay clorofilas, la planta hace fotosíntesis. ¿Cuál es la ventaja de que las plantas tengan carotenoides, que son otros pigmentos que absorben por arriba del azul? Tres cosas. Una, que ayudan a las clorofilas a absorber luz, entonces ven más colores las plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen clorofilas que absorben azul y rojo y carotenoides que están absorbiendo ligeramente por arriba del azul, puede ser en el color anaranjado, amarillo, y complementan, ¿verdad? Van a pasarle su energía a las clorofilas para que haya fotosíntesis, son los que le ayudan a las clorofilas. Además, como no son esenciales, si se oxidan cuando hay mucha luz y mucho oxígeno, que vamos a ver cuándo sucede eso, en el estrés diario de las plantas, puede haber mucha luz y mucho oxígeno adentro de la planta, entonces tienden a oxidarse los pigmentos. Entonces, si hay carotenoides, pues se oxidan los carotenoides y siguen funcionando las clorofilas. Esta oxidación es irreversible. Hagan de cuenta que ya se oxidó y se acabó. Ya no pueden volver a funcionar. Pero se ha visto más recientemente que los carotenoides, en particular las xantofilas, que son un grupo de carotenoides que tienen oxígeno, hidrógeno y carbono, pueden también oxidarse y reducirse de acuerdo a la cantidad o deficiencia de luz de manera reversible. Entonces, mantienen el funcionamiento de los cloroplastos y de las clorofilas, ¿sí? Ahora, todos los pigmentos que captan luz transfieren esa energía de la luz a un lugar que se llama centro de reacción. El centro de reacción, ¿qué es? Es el lugar donde se transforma la energía luminosa a energía química. Los pigmentos antena, ¿qué hacen? Nada más captan una longitud de onda y se la pasan al de al lado. Y así va haciéndose una cadenita de, bueno, aquí está el ciclo de las xantofilas, pero se va haciendo una cadenita de ¿qué? De energía, ¿sí? Fíjense aquí. Este fotón llegó a esta clorofila. Entonces, excitó o alteró temporalmente a esta clorofila. Entonces, esta clorofila se restablece su estado basal cuando le pasa su energía al de al lado. ¿Sí? Hagan de cuenta que todos nosotros fuéramos clorofilas, entonces yo capto la luz y se la paso al de al lado con un golpecito, ¿sí? Así, allá le pasé la energía. Luego él se la pasa al de al lado, así con otro golpecito. Todo eso, ¿cómo se llama? Vibración o resonancia. O sea, todos nos estamos moviendo, captamos la luz, se la pasamos al de al lado, y al de al lado, y al de al lado, y se hace una cadenita de transferencia de energía. Para que esta cadenita funcione, tienen que estar juntos todos las clorofilas, ¿no? O nosotros tendríamos que estar juntos. Si esta clorofila está aquí y capta energía y se la quiere pasar a esta clorofila, pues no, porque está muy lejos. Entonces, ¿a quién se la puede pasar? Al que esté pegadito, 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 pegadito. Y toda esta, estamos diciendo que, ¿qué se está pasando? ¿Qué se está pasando a través de este sistema de pigmentos antena? ¿Qué es lo que se pasa? Energía de la luz, ¿sí? Y toda la energía se va a juntar en un lugar que llamamos centro de reacción.
En el centro de reacción que está llegando toda la energía de todos los fotones, las clorofilas que están aquí las vemos más oscuritas, pueden liberar electrones. Y entonces, en un centro de reacción donde se junta toda la energía de todos los pigmentos antena, así se llaman pigmentos antena, después de transferir la energía que se dice por resonancia o vibración, se junta toda esa energía en un lugar específico que es un centro de reacción. ¿Qué es un centro de reacción? Como la fábrica. Es la fábrica donde se está alimentando la energía de la luz para que se transforme en la energía química que ya dijimos que es ATP y NADP reducido. Entonces necesitan las plantas de tener millones y millones y millones de pigmentos antena, que son las clorofilas A y B y los carotenoides, que estén captando luz y pasándosela al de al lado, al de al lado, al de al lado, y luego toda esa energía se colecta en un centro de reacción y como es demasiada energía, aquí los pigmentos sí liberan electrones. Entonces, cuando se libera un electrón de una clorofila de un centro de reacción, es porque llegó a acumular una gran cantidad de energía que hizo que su electrón saliera de esa molécula y se vaya a otro lado, ¿sí? Entonces, si perdió este electrón por toda la energía que le llegó de los pigmentos antena, están de acuerdo en que esta clorofila tiene que recuperar el electrón perdido, si no deja de funcionar, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué consiste la recaptura o obtención del electrón que se liberó en este transporte de energía, que aquí se inició un transporte de electrones. Entonces hay una diferencia. Los pigmentos antena captan energía y la transfieren sin liberar electrones. ¿Dónde se van a liberar los electrones? Con toda la energía de los pigmentos antena. En un lugar específico se concentra, que llamamos centro de reacción, y ahí sí se puede liberar un electrón. Hasta ahí vamos bien. De cómo funciona esto en principio, ¿o alguien tiene alguna duda? ¿Dónde están los pigmentos antena? En los cloroplastos. Si no hay cloroplastos funcionales, no hay clorofila funcional y no hay tampoco nada de lo que acabamos de decir, ni transporte de energía, ni transporte de electrones, ni nada. Entonces, para que una planta haga fotosíntesis, necesita la estructura del cloroplasto, forzosamente, con sus pigmentos en principio y sus enzimas después. Ahorita estamos viendo la parte de los pigmentos. Los pigmentos antena captan energía, se la pasan al de al lado. Toda esa energía se concentra en un centro de reacción donde entonces ahí sí se va a liberar electrones. ¿Sí? Entonces, aquí está cómo se transfiere la energía de un pigmento a otro, a otro, a otro, a otro. Aquí dice, está pues, carbono de una clorofila o de un carotenoide, recibe el fotón de luz que le toque, luz roja, luz azul, luz amarilla, ¿y qué hace? El electrón de este átomo, de esa partícula de pigmento, sale, o sea, quiere decir que se excita. Está en otro orbital, tiene que regresar a su nivel normal. Entonces, cuando regresa al nivel normal, liberó la energía y se la pasó a otro pigmento que está ahí juntito, que libera el electrón y tiene que volver a regresar igual que aquí. Aquí se reciclan los electrones, ¿sí? Y aquí también se reciclarían y aquí también se están reciclando. Nada más que hay resonancia de cómo se transfiere la energía por resonancia o vibración. Son las dos características que hacen que se mueva la energía. Regresa a su orbital, ya pasó la energía. Se vuelve a excitar, regresa a su orbital, ya pasó la energía. Y así se va dando una transferencia de energía.
Entonces, cuando esa energía no llega a los centros de reacción, que ahorita vamos a ver, si no alcanza a llegar porque se está pasando así como pelotita, hagan de cuenta se va la energía. Si de repente hay alguien que se sale y no la recibe, entonces toda la energía de esa pelotita se puede perder por calor o por luz, que se llama fluorescencia. La fluorescencia, ¿qué es? Aquí está también representada. Llega el fotón a la molécula de clorofila, se excita un electrón, regresa a su nivel. Entonces, ¿qué sucede? Que o se lo pasa a las clorofilas o se pierde la energía por fluorescencia o se pierde por calor. Esta clorofila que está ya lista otra vez, ¿verdad? Aunque ya haya perdido la energía, no perdió el electrón porque aquí no se liberó ningún electrón, regresó a su nivel normal, puede captar otra partícula de luz. Entonces, otro electrón de esta estructura, de algún carbono, de alguna parte de esta estructura que es la clorofila, se excita, quiere decir que adquiere la energía del sol. Entonces pasa a otro estado, se regresa a su estado normal y en este regreso que lleva a cabo en 10 a la menos 12, 10 a la menos 10 segundos, es rapidísimo. Entonces, la energía ya se liberó como calor, como fluorescencia, o se pasó al de al lado, a otro pigmento. Esas son las tres cosas que pueden pasar con la energía que captan los pigmentos antena. Se utiliza para el siguiente pigmento, que va a ser lo mismo al siguiente, hasta llegar a un centro de reacción, o la energía captada que no se alcanzó a pasar, se pierde como calor o fluorescencia. Eso desde afuera no lo vemos. Aquí sí lo vemos. ¿Qué es esto? La fluorescencia de la clorofila aislada. Si nosotros hacemos un extracto de clorofila, vamos a decir que agarramos muchas espinacas que tienen mucha clorofila, las maceramos, ponemos un extracto en alcohol con muchísimas hojas maceradas, le quitamos las hojitas, los residuos de hojas, y así se ve la clorofila. Así se ve la clorofila. Esto es fluorescencia de la clorofila. Está absorbiendo luz, pero no tiene a quién pasársela. Entonces la desprende, esa energía que está captando todas las clorofilas que están aquí, la está desprendiendo como calor o como luz que llamamos fluorescencia y por eso se ve rojo. ¿Sí? Esa energía no aprovechable. ¿Cuál sería la aprovechable? Si le hubiera llegado la energía de este electrón a el centro de reacción. ¿Sí? Bueno, entonces todo esto nos lleva a un lugar, todo eso que llamamos centro de reacción es esto. Este es un modelo. Vamos de lo más grandecito. Aquí tenemos nuestros tilacoides que están adentro del cloroplasto. Estos tilacoides, ¿qué son? Son membranitas con un espacio en medio, que ya decíamos que los espacios en fisiología, en bioquímica, en biología celular se llaman lumen. Entonces aquí está un espacio que se llama lumen, que tiene pues azúcares, ácidos, elementos inorgánicos, elementos orgánicos, ¿verdad? Y es un medio acuoso. Y esto de aquí alrededor, ¿qué es? Es el estroma o matriz del cloroplasto. Aquí todavía estamos en el cloroplasto. El cloroplasto tiene sus membranitas apiladas que se llaman granum, ¿verdad? Y que cada uno se llama tilacoide. Y tienen un espacio en medio que se comunica hacia todos los tilacoides. Es como una tubería interna. Este pedacito de aquí está en este modelito. Entonces, aquí volvemos a tener el interior del tilacoide. Esta parte azulita aquí es esta parte. Esta parte blanquita aquí es toda esta parte, todo esto. Lo que es el estroma del cloroplasto. Entonces, ahorita que también es líquido, que también tiene enzimas, que tiene ADN, que tiene ARN, muchas cosas, pero estamos a nivel de una membranita de estas del tilacoide. Es un modelo. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Un centro de reacción. Todo esto que ven aquí, todo esto que ven aquí es un centro de reacción. Esto se va a repetir en cada una de estas membranitas muchas veces.
O sea que aquí tenemos miles o millones en todas estas membranitas, centros de reacción. Y en el resto que esté libre, ¿qué hay? Pigmentos antena. Todos los pigmentos antena aquí están captando luz y la pasan a un espacio especial dentro de estas membranitas que se llama centro de reacción. Es la fábrica, ¿para qué? Para transformar la energía luminosa a energía química. Aquí nada más vemos el NADP. Ahorita vamos a ver cómo se forma el ATP. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta fábrica? Que toda la energía de la luz en este espacio, que es una fábrica que llamamos centro de reacción, se transforme a esto. ¿Sí? Este NADP es una forma de energía química que ya todos los seres vivos reconocemos, que en este instante que se forma, se tiene que utilizar. Si no se utiliza, en esta fracción de segundo se regresa a NADP y la energía que estaba aquí guardada se libera como calor. ¿Sí? Bueno, preguntas de este que estamos viendo. ¿No? Bueno, esta fábrica que llamamos centro de reacción se divide en dos partes. Es como si fueran dos áreas dentro de la fábrica. A uno se le llama fotosistema 2 y al otro se le llama fotosistema 1. Todas las plantas tienen esto, así como lo estamos mencionando, y si no está constituido este fotosistema y este otro fotosistema, y no está esta membranita funcionando, y no están los transportadores de electrones, no se puede formar el NADP. Todas las plantas tienen este sistema para transformar la energía luminosa a energía química. La fábrica se llama centro de reacción. ¿Sí? Bueno, entonces, si esto lo hacemos más grande, esta partecita, aquí la vamos a ampliar. Esta partecita es todo esto que está aquí. Y este fotosistema 1, que así le llamaron las personas que lo encontraron, y nunca lo han visto, nadie lo ha visto, ¿eh? Así con los ojos en vivo, nadie lo ha visto. Lo vemos a través de efectos indirectos de muchos trabajos que duraron como 20, 30 años, se llegó a este modelo. Este es un modelo de centro de reacción. Y así es como se representa en todos los libros de fisiología. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que a esto se le llama en fisiología esquema de Z. Si ven ustedes, es una Z acostada. ¿Todos ven la Z acostada? Así, así y así. Entonces, así también se le conoce. Es el esquema de Z que representa el centro de reacción en todas las plantas. ¿Por qué es un esquemita de Z? ¿Qué representa esto para arriba, esto para abajo y esto para arriba? Pues representa qué energía tienen los pigmentos que están en los centros de reacción. Aquí tenemos clorofilas A que absorben a 680 nanómetros. Así son todas las plantas. En el centro de reacción tienen un lugarcito para puras clorofilas A que absorben en el rojo a 680 nanómetros. Y también tienen otras clorofilas A que absorben en el rojo, pero a 700 nanómetros. Entonces aquí ponen estos más abajo porque tienen más energía, estos más arriba porque tienen menos energía. Esto quiere decir que de aquí, de esta energía, puedes llegar a más energía. Luego, en el transcurso del camino van bajando de energía hasta llegar aquí. Y estas clorofilas tienen que tener demasiada energía para que se vayan para acá. ¿Qué es lo que va a viajar aquí? Electrones. Estas clorofilas A, por acción de todos los pigmentos antena, empiezan a liberar electrones. Estos electrones llegan hasta acá, necesitan mucha energía, y luego van en bajadita de un transportador a otro, a otro, a otro, que es como funcionan los seres vivos. A través de intermediarios, le van pasando la bolita
que es el electrón, a esta, luego de esta a esta, a esta, a esta. Ahí va viajando el electrón. Y el electrón que salió de aquí se quedó en este fotosistema que se llama P700 o fotosistema 1. ¿Por qué? Porque acaba de perder un electrón. Es una cadenita de transporte de electrones. El electrón de esta clorofila, de este fotosistema, se fue a otro nivel, ¿verdad? Adquirió toda la energía. Esto nos dice que está adquiriendo energía. Esto nos dice que está adquiriendo energía. ¿Quién? Las clorofilas que están aquí o que están acá. Y ya después de llegar aquí, pues se lo pasan a otro más abajito de energía, más abajito hasta llegar aquí. Este recibió energía, desprendió un electrón que va a pasar a otros transportadores de electrones y finalmente a través de este transporte de electrones, aquí sí, se forma el NADP reducido, ¿sí? Pero no es así de directo, clorofilas y NADP. O nada más este fotosistema y este fotosistema, si estuviera bloqueado no puede hacer nada este. Si este está bloqueado por X razón, vamos a ver que hay algunos inhibidores de estos transportadores de electrones que se presentan como que podemos aplicar inhibidores de este transporte, como son herbicidas, como son fungicidas, o sea, como compuestos, pueden alterar este transporte de electrones y entonces ya no vamos a obtener al final el NADP porque se está bloqueando algún transportador de los intermediarios, ¿sí? Entonces, esto es un centro de reacción dividido en dos fotosistemas. Este se llama fotosistema 2, así le llamaron los autores, y este se llama fotosistema 1, y así van del 2 al 1. Esta energía no se puede regresar, ¿sí? Se va para acá, al NADP, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bueno, entonces aquí está ejemplificado esto que acabamos de ver, esto de otra manera, para que lo comprendamos mejor. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Es como si tuviéramos, este sería el centro de reacción del P680, aquí se concentra, aquí se está concentrando toda la energía de los pigmentos antena, de tal forma que toda esa energía se utiliza para liberar electrones, una clorofila, un electrón. El electrón adquiere toda esa energía y salió de donde estaba y se va al siguiente intermediario. Este electrón, entonces, este intermediario lo empieza a bajar de energía, ¿verdad? Este es mucha energía, luego va menos energía, menos energía, menos energía, y acaba en este otro fotosistema, que a su vez acaba de recibir la energía de todos los pigmentos antena, y ¿qué hizo? Liberó otro electrón. Entonces, el electrón acabó en este fotosistema 1 porque una clorofila de aquí acaba de liberar otro electrón que sale y va a alcanzar para formar toda esa energía con este electrón, un NADP. Esto es simplificado. Entonces, hay un transporte de electrones del fotosistema 2 al 1 y del 1 se aprovecha para formar NADP reducido, ¿sí? Entonces, esto representa el fotosistema 2, que es el fotosistema donde se rompe la molécula de agua. Aquí dice fotosistema donde se rompe la molécula de agua, porque el agua tiene que romperse, ahorita vamos a ver en qué se rompe, para generar electrones e hidrógenos que puedan alimentar a las clorofilas que acaban de perder un electrón. Este rompimiento del agua solo ocurre de día cuando hay transporte de electrones. De noche no hay rompimiento del agua. ¿Qué sucede con el agua? El agua siempre se disocia en hidrógenos y OHs. Eso es una propiedad del agua.
Pero este rompimiento del agua es diferente, porque en lugar de formar hidrógenos y OHs, ¿qué es lo que va a formar? Va a liberar electrones para reemplazar a los perdidos aquí, va a generar hidrógenos libres, ¿verdad? Que van a servir para formar el NADP reducido y va a liberar oxígeno que se va a la atmósfera. Entonces, cuando nosotros decimos que en el día, cuando hay fotosíntesis, se libera oxígeno de la planta a la atmósfera, solo de día, es porque se está rompiendo la molécula de agua por efecto de la luz. En el otro fotosistema, la energía que viene transportándose y que se liberó de este fotosistema alcanza para formar NADP. Entonces, a este fotosistema 1 se le llama fotosistema productor de NADP, del producto final. Entonces, tienen que estar acoplados los dos fotosistemas funcionando de una manera armoniosa. Quiere decir que todo debe de ir a la misma velocidad, más o menos. Y la velocidad con que este electrón sale de aquí, recibe aquí esta persona al electrón porque acaba de liberar otro. Y aquí se puede reemplazar porque se acaba de liberar otro más que va a formar el NADP. ¿Sí? De aquí a acá, ¿cuánto tiempo se lleva este proceso? Fíjense bien, y nos imaginamos 10 a la menos 12 segundos. Entonces, cada vez que decimos, esto ya ocurrió miles de millones de veces en el cloroplasto, en donde estamos en la membranita del tilacoide. Entonces, durante el día se forma, millones y millones y millones de moléculas de NADP, ¿sí? Porque esto es continuo, siempre que hay luz, funcionan los pigmentos antena y funciona esta fábrica. Y siempre se está formando este NADP que se necesita utilizar para que el CO2 forme azúcares. Ese es el destino de esta energía química, que ya todos los seres vivos reconocemos, en particular las plantas lo reconocen para la fijación y reducción del CO2, que es lo que va a formar azúcares, que sería la segunda fase de la fotosíntesis. Esta fase, ¿cómo se llama? Captación de energía luminosa y formación de energía química. La segunda fase de la fotosíntesis, ¿qué es? Es la fase enzimática o ciclo de Calvin y Benson. Y es la fase de enzimas. Aquí no vemos más que, por ahí una enzima que se encarga de romper la molécula de agua, es la única que participa, pero es una captación de energía y transporte de electrones. La segunda es una fase enzimática. Con la energía que se forma en esta fase, se van a formar los azúcares. Entonces, ¿para qué es esto? Para transformar la energía luminosa que no reconocen las plantas ni los seres vivos a una forma que reconocemos todos los seres vivos, que es la energía química. Y esto mismo que está aquí, ¿verdad? Otra forma de representarlo es esta. Sí, ya desglosada, este es un esquemita. Vamos a ubicarnos. Este es el canal del tilacoide. ¿Sí? Todo esto que está aquí, es lo que está acá adentro. ¿Sí? Todo lo que está aquí está acá abajo. Y lo que está acá afuera es la matriz o estroma. En el cloroplasto sería lo que está acá blanquito. Entonces aquí tenemos de este azulito, es el canal del tilacoide. Aquí está el espacio del cloroplasto que llamamos estroma o matriz, ¿verdad? Aquí dice estroma. Y aquí lo transferimos. Esta es la matriz o estroma y este es el canal del tilacoide. ¿Sí se ubican bien? Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es esto? El fotosistema 2. ¿Qué es esto? El fotosistema 1. Ya decíamos, ¿qué va a hacer todo esto?
todo esto, todo un centro de reacción, así se llama, porque es la fábrica para transformar la energía luminosa a energía química. Ya vimos toda esta parte hasta acá, ¿sí? Del fotosistema 2, el electrón sale de una clorofila, pasa por los transportadores hasta llegar al fotosistema 1, que como acaba de liberar un electrón, entonces este electrón va a dar al NADP, que se reduce, al NADP que se reduce. Aquí está la energía química que acabamos de mencionar. Para completar este esquemita de este centro de reacción, lo que nos falta es adicionar la fotólisis del agua o rompimiento del agua en presencia de luz, que libera, ¿qué? Como les acabo de decir, oxígeno. Esta agua, cuando se rompe en presencia de luz solamente en el canal del tilacoides donde ocurre esto, durante el día se libera oxígeno a la atmósfera, hidrógenos que se quedan aquí, ¿verdad? Y que van a hacer que el pH sea ácido, y electrones que reemplazan a cada clorofila que aquí acaba de perder un electrón, lo recupera del agua. Es una cadenita de transporte de electrones. Los electrones del agua pasan al fotosistema 2. ¿Por qué? Porque se acaba de perder un electrón que va a viajar, vamos a decir, a atravesar todos estos intermediarios hasta llegar hasta el fotosistema 1, que acepta el electrón porque una clorofila a su vez acaba de liberar un electrón que va a acabar en el NADP. ¿Sí? Entonces, desde aquí sale el electrón, llega aquí, porque aquí se acaba de perder uno que llega acá. Y estas clorofilas A reemplazan sus electrones del rompimiento de la molécula de agua. Cuando es de noche, nada de esto funciona, ni captan luz, ni nada. ¿Sí? Esto es exclusivamente de día. ¿Dudas o preguntas de esta parte de aquí? Que nos ubiquemos. ¿Se ubican? ¿Mande? Como en la mañana no funciona. En la mañana funcionan estas partes, pero ¿y en la noche qué No. ocurre entonces? En la noche todo se duerme. Haz de cuenta, es como dormir, vamos a decirlo, ¿sí? O sea, esto, cuando no hay luz, esto no funciona, nada de esto funciona. Todo esto así como que se duerme. Esta es la membranita de los tilacoides. Todo esto de noche no funciona. ¿Cuándo empieza a funcionar? Pues con los primeros rayos de sol, ¿sí? Nada más que si hay plantas que abren los estomas, aquí todavía no vemos de los estomas que se tienen que abrir para que entre el CO2, así como los vimos en la parte de agua, que es necesario que se abran para liberar el agua de la transpiración y mantenerse a una temperatura adecuada. Al mismo tiempo que se abren los estomas para perder agua y mantenerse frescas las plantas, entra el CO2, y cuando entra el CO2 ya está todo esto listo para aportarle energía en esta forma y en esta. Entonces, ¿cuándo empieza a funcionar esto? ¿Cuándo se activan? Cuando hay luz, porque para eso están, estos pigmentos están para captar energía de la luz. No hay luz, pues todos se duermen, hagan de cuenta, son igual que nosotros, se pasan así como que se estabilizan y así se quedan hasta que aparezca luz otra vez. ¿Sí? ¿Cuándo se va a acabar esto? Pues poco a poco baja su funcionamiento. Es igual que nosotros, pasa el día y ya como que se van así como cansando, vamos a decir, ya no funcionan igual y se duermen otra vez, se acaba el día y ya no funcionan. Y al día siguiente otra vez con toda la energía de los pigmentos antena, pues alimentan a este sistema de transporte de electrones. Todo se activa la fotólisis del agua, se activan estos compuestos para recibir la energía de la luz, los electrones, ¿verdad? Que se están liberando. Este pigmento que está aquí, ¿qué le pasa cuando se libera un electrón? Se reduce, se la pasa al de al lado,
se reduce este y este se oxida, y así uno se reduce, otro se oxida. Como si fueran pelotitas, yo tengo la pelotita, que es el electrón, estoy reducida. Nada más la recibo y se la paso al de al lado. Entonces, ¿cómo me quedé? Oxidado. Tengo que recibir otro electrón, se la paso al de junto. Y se va haciendo una cadena continua, 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 desde acá hasta acá de los electrones. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito? Pues generar energía química. Si los electrones pasaran de aquí a acá, pues no pasa nada porque no está este sistema. Y las plantas, para que si realmente aprovechen la energía, en este caso la energía de la luz, necesitan tener toda esta maquinaria, absolutamente toda. Es igual que aquí. Esta energía no se puede pasar para acá, pero ni de ninguna manera en la fábrica. Pero si se organiza así como que este la recibe y se la pasa al otro y se la pasa al otro y al otro, cuando tiene este electrón aquí no puede recibir otro. Tiene que pasárselo al de al lado para recibir otro electrón. Es una cadenita, cadenita que finalmente se pasa hasta acá y como este tiene mucha energía, ¿verdad? A lo largo de todo este caminito para arriba, para abajo, para arriba, alcanza para formar energía química que se llama NADP. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas de esto? Sí, profesora. Bueno, aquí ya nada más es un resumito de la mucha energía luminosa, ¿verdad? Más agua, más todo este sistema, ¿verdad? Todo este sistema. Cada molécula de agua tiene la mitad de una molécula de oxígeno. Entonces, cada vez que se rompa esta molécula de agua, se libera una molécula de oxígeno que está representada, un átomo de oxígeno que aquí está representado como la mitad de una molécula. Para que aquí tengamos este oxígeno que está aquí, que necesitamos que se rompan dos moléculas de agua. Si yo rompo dos moléculas de agua aquí, dos hidrógenos acá, aquí sería un oxígeno. Nada más que aquí ya está el oxígeno directo del agua, sin considerar que son dos moléculas de agua para que se libere una molécula de oxígeno y dos iones hidrógeno, ¿sí? Y entonces vemos cómo se va acumulando los hidrógenos aquí también. Cada dos hidrógenos se forma un AsP. Aquí están dos hidrógenos con dos electrones. Aunque estén escondidos ahí, ahí están los electrones guardados que aquí vemos como hidrógenos. ¿Sí? Entonces, para un oxígeno liberado, todo esto se repite dos veces. Si es uno, y si hablamos de moles, pues es como se mide, y se van a formar por cada oxígeno liberado dos NADPs reducidos. ¿Sí? Bueno, esto todavía no lo vemos. Esta partecita de aquí corresponde a esta fase final. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que aparte de esta energía, que es el NADP reducido, se va a formar ATP a la par. ¿Qué quiere decir esto? Que, fíjense, así se dice en bioquímica, se dice acoplado a transporte de electrones, quiere decir que forzosamente tiene que haber esto. Cuando se acopla la formación o transporte de electrones, se genera energía para formar un ATP, ¿sí? No hay transporte de electrones, no hay energía para formar un ATP. Entonces, aquí la energía directamente, ¿qué está haciendo? Está formando, ¿qué? La energía de los electrones que está formando. Ya lo acabamos de mencionar, aquí lo vemos. ¿Qué se está formando? A ver, díganme, ¿qué se está formando de este transporte de electrones directamente de la energía de los electrones? Sí, hasta ahí. Sí, este transporte de electrones es la energía directamente para que alcance para formar un AsP. Vamos a dejarlo en 1 ahorita, ¿sí? Maestra. Sí.
¿Y cómo se explica las plantas que son tolerantes a la sombra? ¿A la qué? A la ¿A la, sombra. a la sombra? Ujú. Pues esos tienen muchas cosas. O sea, no es igual, ahí debemos de partir de que la anatomía y la morfología no son iguales. Una hoja que está en la sombra tiene más problemas para captar luz. Entonces vamos a ver cómo son diferentes estructuralmente, pero tienen lo mismo. O sea, haz de cuenta, una hoja que está expuesta al sol, así, ahorita así, así, está haciendo todo esto. Una hojita que está aquí abajo, ¿sí ven mi mano? Que Sí. está acá abajo, está haciendo lo mismo, nada más que está adaptada a menos luz, ¿sí? Entonces, eso está asociado con la estructura de la hoja, con las capas de parénquima, con la cutícula, con las capas de células que tienen, de parénquima empalizada, de parénquima esponjoso. Ya lo vamos a ver después. Una hoja que está al sol, ¿cuál es su problema? Su problema es el exceso de luz, de energía luminosa. ¿Cuál es el problema de una hoja que está en la sombra? La deficiencia de luz. Entonces no pueden ser iguales, aunque estemos hablando de una planta de maíz, de frijol o un manzano, no puede ser exactamente igual una hoja que está expuesta así al sol y la que está por acá abajo, ¿sí? Pero están haciendo lo mismo, pero a ritmos diferentes. Esta lo tiene que hacer con más luz y tiene que tener más centros de reacción, más clorofilas, más pigmentos antena, de todo. Y la que está acá abajo, pues está acostumbrada a no tener esta cantidad de luz. Entonces se adapta a ver cómo se las ingenia para tener más captación de luz. Después lo vamos a ver. Y esta dice, ay, pues si no me apuro, me voy a oxidar porque tiene demasiada luz. Entonces las dos tienen problemas, ¿eh? La que está expuesta a la luz por tener exceso de luz y la que está en la sombra por no tener suficiente luz. Pero eso lo vamos a entender cuando hablemos del factor luz, ¿sí? Ahorita estamos hablando del proceso en forma general. ¿Qué hacen las plantas que son verdes, las plantas superiores que están verdes porque tienen clorofilas, cloroplastos, carotenoides y están allá afuera, ¿verdad? El proceso general que se llama fotosíntesis tiene toda esta fase que está aquí, que llamamos captación de energía luminosa y transporte de electrones para generar energía química. Eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Para qué se va a usar esta energía química? Para que el CO2 se transforme en azúcar. El CO2 no se puede transformar en azúcar directamente con la luz porque no es así. O sea, los seres vivos no somos así, somos muy complejos. Fíjense todo lo que hacemos nosotros para aprovechar el azúcar que nos comemos, pues nos lo comemos y pasa por la digestión y se reparte por todos lados y se transforma en otros compuestos. No es así de fácil. Y las plantas no es así de fácil luz azúcares, ¿sí? Ni luz ATP, ni luz NADP. Tienen que pasar por todo este camino para poder aprovechar la energía de la luz. Entonces, todo esto ya está así debe de ser. Si yo ahorita le quito esta plastocianina, es plastocianina, esto ya dejó de funcionar. Si yo le quito esta PQ, que es la plastoquinona, esta es plastocianina, plastoquinonas, dejó de funcionar. Le bloqueo o le altero este citocromo B y el citocromo F, dejó de funcionar. O sea, todo esto es como una gran fábrica que depende de la energía de la luz y forzosamente tiene que ser el camino. Es en todas las plantas igual, nada más que a diferente velocidad. Siempre que hay luz, esto no se puede parar, en ninguna planta se puede parar, ¿sí? Hasta la noche. Ahí sí ya todo esto
se estabiliza, se queda quieto, 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 hasta que haya luz, entonces todo se vuelve a activar. Y forzosamente es así, este primero, este después, este después, este después, este después, así va toda la cadenita, no se pueden saltar, ¿sí? Por ejemplo, el electrón no se puede saltar de aquí para acá, o de aquí para acá, no, tiene que seguir su camino, su camino. ¿Sí? Bueno, entonces nos falta ver cómo se genera el ATP. El ATP, la formación de ATP, también depende de la luz, pero de manera indirecta. Aquí lo estamos viendo. En donde acabaron los electrones en el NADP para reducirse, ¿sí? Pero a la par, fíjense, acoplado a este transporte de electrones, se forma ATP. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que ocurre este transporte de electrones, se acumulan hidrógenos en el interior del tilacoide. Aquí están, fíjense cuántos hidrógenos hay. ¿Cómo va a ser el pH de este lugar si tiene un exceso de hidrógenos? ¿Ácido o alcalino? Ácido. Ácido, ¿sí? Incluso si nosotros lo pudiéramos medir, acuérdense que estamos adentro del canal del tilacoide, pues si lo podemos medir, que hay formas de medir, de hacer mediciones indirectas, sería alrededor, no está todo exactamente igual, a lo mejor ahorita tiene pH 3, al ratito pH 4, pH 5, pH 4 otra vez, pH 6, pero siempre va a ser pH ácido. Mientras más hidrógenos haya aquí, más ácido va a ser el pH. ¿Y de qué depende eso? Depende de la fotólisis del agua, que ya quedamos que es donde se liberan hidrógenos. ¿Sí? Estos hidrógenos quedan como iones. Cada vez que se rompe esta molécula de agua, se libera un átomo de oxígeno, electrones, 2 electrones y 2 hidrógenos. ¿Sí? Así es la fotólisis del agua. Con esta enzima que la rompe cuando hay luz, se activa la enzima y rompe la molécula de agua. ¿Sí? Entonces se acumulan este oxígeno, ¿qué le va a pasar? Se va a la atmósfera, ¿sí? Se difunde porque es un gas. Estos hidrógenos se acumulan aquí y los electrones se transportan aquí y hasta acá llegan. Entonces, aquí están los electrones. ¿Qué tienen que agarrar de aquí para formar NADP? Hidrógenos de este lado. Estos hidrógenos de este lado se usan para formar NADP con los electrones que salen. Estos 2 electrones se unen con estos 2 hidrógenos y forman NADP reducido. Entonces, estos hidrógenos también pueden necesitarse, como aquí la plastoquinona, dice, yo recibo electrones, pero quiero un hidrógeno. Aquí lo vemos cuando se reduce. Entonces, se lo jala de acá. Ya no lo necesita, lo pasa para acá. Entonces, ¿qué vemos? Que aquí hay muchos hidrógenos provenientes de la fotólisis del agua y provenientes de algunos transportadores que no necesitan hidrógeno. Entonces, lo pasan para acá. Y eso hace que aquí haya muchos hidrógenos y haya un pH ácido. Y hay una persona que estudió esta partecita y cómo estos hidrógenos van a formar ATP. A eso se le llama teoría de Mitchell o teoría quimio-osmótica. Este señor se dedicó a ver para explicar, o sea, este transporte de electrones en cloroplastos y en mitocondrias, porque ocurre en mitocondrias y cloroplastos, aunque no haya luz, de otra manera se genera un transporte de electrones. Y vio que la mayor cantidad de ATP para los seres vivos ocurre cuando hay un transporte de electrones y un gradiente electroquímico. Aquí vemos un gradiente químico, muchos hidrógenos, que de este lado no están. De este lado, ¿qué va a haber si todos los hidrógenos están yendo para acá? OHs. ¿Cómo va a ser el pH de la matriz? Alcalino, ¿sí? Porque a través de los transportadores o como producto de la fotólisis del agua,
aquí vamos a tener una especie que se llama, de acuerdo a la teoría de Mitchell, hidrógeno. Y de este lado tenemos otra especie química que va a ser el OH. Y es eléctrico porque el hidrógeno es positivo y el OH es negativo. Aquí no están los OHs, pero ahí están los OHs escondidos. Imagínenselos, ¿sí? Entonces, OH es químicamente diferente a H. Y los OHs que tienen carga negativa es diferente a los hidrógenos que tienen carga positiva. A eso se le llama gradiente electroquímico. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense el grosor de la membrana. Esta es la membrana de los tilacoides. ¿Cómo vemos que es la membrana? Pues de nanómetros, ¿sí? De aquí a acá, pues son que unos, pues no sé, 60 nanómetros o 100 nanómetros. Es muy poquito, es un grosor muy pequeño. Es como si fuera una telita, una telita. Entonces, estos hidrógenos saben que aquí hay OHs. Y estos OHs detectan que de este lado de la membrana hay hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que propuso Mitchell? Mitchell propuso que todos estos hidrógenos tienen una gran cantidad de energía que él le llamó fuerza motriz del protón. Estos son protones, tienen carga positiva. Entonces, todos estos hidrógenos están ansiosos de pasarse de este lado para unirse con los OHs que están de este lado. Pero no lo pueden hacer a través de la membrana. Estos saben que aquí están los OHs. Estos OHs saben que aquí están los hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se van a juntar para formar agua, verdad? Hidrógenos y OHs, ¿qué quiere decir? Agua, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo pueden hacer? Pasando por una puertecita. Y esa puertecita son estas proteínas, todo esto que se llama aquí, es una proteína o una partícula F0, F1, así le llamaron, es su nombre. Así como este se llama fotosistema 2, aquí se llama plastoquinona. La persona que lo descubrió, no fue Mitchell. Mitchell ya sabía de la existencia de estas partículas, pero no se sabía para qué funcionaban en la membrana de los tilacoides, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Es como otra pequeña fábrica que para funcionar necesita lo que sucede en esta fábrica, ¿sí? ¿Qué se está produciendo en esta fábrica para esta partícula? Los hidrógenos, el gradiente electroquímico. Si no hay este transporte de electrones, no va a haber esta acumulación de hidrógenos de este lado y esto no va a funcionar. Si hay luz y hay muchos hidrógenos de este lado porque se da este transporte y porque hay muchos OHs de este lado, entonces todos estos hidrógenos se acumulan aquí y salen a través de las partículas F0, F1 con una gran fuerza, una gran energía que él le llama fuerza motriz del protón, Mitchell. Esto fue en 1972. Es un inglés que le dieron el premio Nobel por este descubrimiento, ¿sí? Entonces, todos estos hidrógenos pasan por este canalito, por estas proteínas muy complejas y la energía, aquí los hidrógenos se van a formar agua y la energía de todos estos hidrógenos se aprovecha a través de una enzima que es una ATP sintetasa para formar ATP. Al ADP se le adiciona un fósforo cuando hay energía y se forma ATP. ¿Sí? Entonces vemos como aquí toda esta parte de aquí es la fase inicial de la fotosíntesis, que llamamos como captación de energía luminosa y formación de energía química. Directamente el NADP reducido del transporte de electrones e indirectamente a través de este transporte que se acumulan hidrógenos de este lado y OHs de este lado, se da la formación de ATP. Si esto no existe, esto tampoco, ¿sí?
Esto está condicionado, todo esto que estamos viendo aquí, a que esto funcione. Si nosotros bloqueamos esto, pues ya no va a haber ATP, ¿sí? Aunque el ATP funcione o se forme hasta acá, hasta el final, si esto lo bloqueamos, no va a haber formación de ATP. Es de noche, no va a haber formación de ATP. ¿Por qué? Porque no hay nada de lo que sucede aquí. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas? Ahorita vamos a ver si vemos un pequeño video, pero bueno, entonces mire, las partículas F0, F1, nada más para que veamos, esto que está aquí, ¿verdad? Que aquí llamamos partículas F0, F1, pues lo han desglosado, ya han hecho unos modelos, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué parece? Parece como una sombrillita de sol, con que está anclada aquí en la Tierra, que aquí sería la membrana, y que todo esto está relacionado con lo que está pasando aquí. Aquí este sería el centro de reacción, ¿sí? Y aquí juntito está esto que le está ayudando a lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y entonces los hidrógenos se aprovechan para formar ATP. Todo esto sería un centro de reacción con sus proteínas alfa, beta, gamma, ¿verdad? Son diferentes tipos de componentes. Es como si le pusiéramos plástico, madera, colores en una sombrilla. Y este es otro modelito de esas partículas F0, F1 acopladas al fotosistema 1 y 2, que serían estos. ¿Sí? Es otra forma de verlo. Y aquí está más simplificado, nada más la parte directamente de los fotosistemas. Entonces, fotosistema 2, los electrones salen, llegan al fotosistema 1, que acaba de perder un electrón. Aquí se recuperan los electrones del agua. Y finalmente los electrones del fotosistema 1 acaban en el NADP reducido. Y lo que les decía, este transporte de electrones se puede bloquear con algunos compuestos inhibidores. En este caso tenemos dos, que se llama diurón y el paraquat, que son herbicidas. Entonces, cuando nosotros aplicamos una gran cantidad de estos compuestos, ¿qué hacen? Se roban los electrones. Se roban los electrones. Entonces, si se roban los electrones, ¿qué va a pasar? Pues no va a haber NADP, aunque haya luz, aunque haya fotólisis del agua, aunque se libera un electrón aquí, pero este electrón quiere pasar para acá y pues no, le aplicamos un compuesto que lo bloquea. Este fotosistema libera un electrón que aparentemente es para formar NADP, ¿verdad? Reducido, pero le ponemos otro herbicida que actúa a este nivel, robándose los electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a pasar a esta plantita después de un día o 2 o 3? Pues se va a secar, porque deja de tener fotosíntesis, entonces se quema y se seca y se queda sin sus azúcares. Sí, entonces aquí nos está representando a qué nivel del transporte de electrones se presenta la acción del diurón o DSMU y del paraquat. ¿Qué hacen estos compuestos? Se roban los electrones y impiden que se forme el gradiente electroquímico. En consecuencia, no hay NADP y no hay ATP. ¿Sí? Y aquí vemos otra representación del centro de reacción. Aquí ubíquense, estamos en los canales del tilacoide. Este espacio de aquí es el lumen del tilacoide. Luego el estroma es ¿verdad? Donde ocurre la formación de ATP. Aquí estarían las partículas F0, F1. Aquí las pusieron aquí para abajo, ¿verdad? Y con los hidrógenos que se acumulen en el canal del tilacoide generan energía para formar ATP acoplado a transporte de electrones. Del fotosistema 2 al 1 se forma el NADP, se acumulan aquí los hidrógenos, va a ser un pH ácido, aquí va a haber un pH alcalino, y cuando estos hidrógenos salen por estas proteínas, que se llaman partículas F0, F1, y alcanza toda esa energía de los hidrógenos para formar ATP. ¿Dudas o preguntas de esto?
Esto yo creo que lo podemos entender mejor, perdón, si lo vemos, ay, no está nada. Si lo vemos, hasta aquí le vamos, ahorita lo vamos a dejar aquí, vamos a ver el video que les digo, es un pequeño video, espero que se pueda ver, si no vamos a seguir con esto. Entonces, por lo pronto, le quitamos aquí esta, regresamos al grupo, aquí estamos. Y vamos a ver ese video, espero, es de 5 minutos, ¿sí? Entonces, vamos a ver si se puede ver. Ahorita me dicen si se puede ver. Con el fin de que las ¿Sí se plantas ve crezcan o no se bien, ve? necesitan- Sí, sí se ve, profe. Bueno, espero que lo entiendan, porque sí, luego está medio lento el sonido, pero está traducido al español. Son 5 minutos. Vamos a verlo. Sí, espero que sí lo entiendan lo que habla el señor. Luego ahorita hablamos de eso. aportes de- Miren, fíjense, vamos a empezar desde el principio. Maestra, no se escucha. Espérenme. ¿No se oye? No se No, escucha. No, maestra. No se oye. Bueno, espérenme, entonces, espérenme. ¿Nada se escucha? No, profe. al principio sí se escuchaba, pero cuando lo pausó ya no se escuchó nada otra vez. A ver, ahorita. ¿Sí? ¿Sí se No, profe, oye? no, ¿Eh? no se escucha, maestra. ¿Sí o no? No, maestra, sigue sin escucharse. No, Pues profe. está al 100. Espérenme, espérenme. A ver, vamos de vuelta. Voy a ir de vuelta. ¿Aquí? No, aquí no. Aquí. Vamos a ver. Entonces, ahorita que está aquí esto. Ah, ya sé. ¿Qué pasó? Vamos a ver. A ver si ahora se escucha. ¿Sí o no? No, profe. No, profe. ¿No? No. No. Pues aparentemente sí. Bueno, Maestra. a ver, vamos a... Sí, Mencionaron en el grupo que compartiera con audio o algo así. sí, pero es lo que no entiendo aquí, porque yo trato, o sea, al compartir, espérenme, es lo que trato de hacer. Espérenme un segundo. Voy a volver a disminuir este y me voy aquí con ustedes. Aquí. No, aquí no. Aquí. O aquí. Pero a ver, ¿dónde está eso de compartir con audio? Porque aquí ahorita yo los veo y ustedes me ven, ¿no? Pero aquí, ¿dónde se le pone para que se siga oyendo?
A ver, vamos a ver aquí. ¿Está usando audífonos, profesora? No. Entonces no sé cuál es el problema. Cuando Ay, le dan compartir. no, ya lo vi. Entonces, vamos a ver, ahorita ya lo encontré. Entonces, vamos a verlo. Y me dicen si se oye, ¿sí? Sí, perdón. ¿Sí? No, profa, y tampoco se ve. Ah, no. Entonces, ya ni lo ven. Espérenme tantito, entonces. A ver, aquí. Profesora, Sí. ¿qué le parece si mejor nos envía el video para poderlo ver nosotros y continuar? Porque creo que, bueno, casi nunca se puede ver los videos aquí. Sí, pero miren, o sea, ustedes lo van a ver, pero aunque no lo oigan, lo que quiero es que vean, o si quieren lo ven ustedes, les mando el link después, ¿sí? Al ratito, les mando el link y ya vemos. Pero es este de aquí, bueno, yo les voy a mandar el link. Lo que quiero que vean es cómo funcionan las partículas, estas F0, F1, ¿sí? Entonces ya después vemos esto y me voy a regresar aquí y vamos a ver la presentación, ¿sí? Entonces la idea es que antes sí me aparecía este. A ver aquí si le pongo aquí. No, de todas maneras no se va para allá. Entonces no. Bueno. Entonces nos regresamos a lo que estamos viendo, ¿sí? Aquí. Y les voy a pasar esto, lo que estamos viendo. Entonces, ahorita que lo vean, me avisan. ¿Ya lo ven? Todavía no. Y ahora, ¿quién sabe? Pues quién sabe por qué no se ve tampoco. Profa. Sí. Entonces, ¿sí nos va a mandar el video? Sí, pero después, o cómo, ahorita se los puedo mandar, no sé cómo se hace eso ahorita, lo puedo después subir aquí o cómo. No sé cómo se hace. ¿Sí estaba compartiendo su pantalla, profa? Sí, ahorita, o sea, tú dices cuando estaba lo del video o cuándo. Sí, ahorita, que lo volví a intentar la última vez. Sí, pero la cosa es que no quiere, o sea, que no quiere, o sea, volvemos aquí a lo mismo. Yo ahorita estoy aquí, pero ¿ya están viendo esta transparencia? No. No. No se ve algo. Bueno, pues entonces quién sabe qué pasó, pero aquí ahorita yo estaba esto. Ahorita sí me ven. Sí, lo Ya vemos. Sí. Bueno, entonces vamos a ver aquí esto aquí. Bueno, entonces vamos a volverle a aquí. Y me voy acá. ¿Y ya lo ven o no? Ya, profa, ya se ve. Bueno, entonces vamos a seguir de aquí.
Lo anterior, todo lo anterior que vimos es, en resumen, ese pedacito de la película es ese pedacito. ¿Cuál es ese pedacito? La captación de energía luminosa y transformación en energía química. Ahí lo van a ver, son 5 minutos lo que dura el video, ¿sí? Y lo que me gusta es que alguien lo tradujo al español. Entonces, pueden... y se ilustra mejor, lo entendemos mejor cuando vemos que todo está relacionado. Todo lo que es el agua, el transporte de electrones, las partículas F0, F1, y vamos a llegar a formar ¿qué? El NADP y el ATP, que ya reconocen las células vivas de la planta, ¿sí? Para este caso, para fotosíntesis. Bueno, la fase enzimática, pues es con enzimas, y esta es la enzima que se llama rubisco. ¿Qué es la rubisco? Es ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es una enzima que carboxila, o sea, quiere decir que le adiciona carbono a un azúcar que se llama ribulosa, ¿sí? ¿Quién va a aceptar ese CO2? La ribulosa. Cuando no hay CO2, pues agarra el oxígeno y también se lo da a la ribulosa. Lo quiera o no lo quiera, le manda el oxígeno. Entonces, vamos a ver que esta enzima, que aquí está representada, es una enzima muy grande. Todas las plantas que hacen fotosíntesis tienen esta enzima, que está formada por 16 cadenas de aminoácidos. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enzima muy grande. ¿Sí? Es una enzima muy grande en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que pasa? Que esta enzima, igual que le gusta el CO2, le gusta el oxígeno. Oxígeno y CO2 son sus sustratos. ¿Qué va a hacer? Que le va a mandar el CO2 y se lo encuentra ahí en el cloroplasto, que estamos hablando del estroma, se encuentra con el CO2, lo agarra y se lo da a la ribulosa, que es un azúcar de 5 carbonos. Aquí está, ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Qué va a hacer? Va a aceptar al CO2 si lo agarra primero y agarra este compuesto, la ribulosa, la rubisco. Pero si se encuentra al oxígeno, igual se lo manda a esta ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Qué quiere decir esto en bioquímica? Que es una enzima poco específica. ¿Cuál sería una súper específica que nada más le gustara el CO2 o nada más le gustara el oxígeno? Resulta que a esta enzima le gustan las dos cosas, ¿sí? Entonces, se encuentra con CO2, lo agarra y lo mete ahí al cloroplasto. Se encuentra con el oxígeno, lo agarra y lo mete al cloroplasto. Eso quiere decir que es poco específica. ¿Dudas de eso? ¿No? Y otro problema que tiene la enzima es que es poco afín o de baja afinidad. ¿Qué quiere decir en bioquímica baja afinidad? Pues que no reacciona con su sustrato, que ya quedamos que aquí son dos, ¿verdad? Puede ser el CO2 o puede ser el oxígeno. ¿Qué queremos para fotosíntesis? Que se una con el CO2, ¿verdad? Eso es lo que queremos, en primer lugar. Pero además de que le gustan las dos cosas, CO2 y oxígeno, necesita un mínimo de cantidad de CO2 o un mínimo de cantidad de oxígeno para que se dé cuenta que ahí está, que ahí están. Entonces, si hay, por ejemplo, 3 partículas de CO2 y 3 de oxígeno, pues nada. A lo mejor necesita que haya 50, que se mide en partes por millón, 50 partes por millón de CO2 o 50 partes por millón de oxígeno para que esta enzima reconozca a ese sustrato y empiece a funcionar. Entonces, ¿qué le pasa a la planta? Si nosotros vemos afuera, ¿cuánto es la concentración de oxígeno en la atmósfera? ¿Y cuánto es la concentración de CO2 en la atmósfera? A ver. ¿Cuánto oxígeno tenemos en la atmósfera?
Alguien tiene que saber más o menos en qué rango de oxígeno está la atmósfera. Seguro lo han visto en otras materias. 20.8% es oxígeno. ¿Y cuánto de CO2? 0.03% de CO2. Imagínense, si tenemos 20.8% de oxígeno afuera y 0.03% de CO2 afuera, ¿cómo va a estar adentro de las células? Pues también el oxígeno está adentro, se puede difundir y va a estar en mucha más cantidad que el CO2 adentro de la planta. Si afuera tenemos CO2 al 0.03%, ¿cuánto vamos a encontrar adentro? Pues más o menos lo mismo. Entonces, adentro del cloroplasto, en un momento X, podemos tener 0.03% de CO2 y 20.1% de oxígeno. ¿Con qué se va a encontrar más fácilmente esta molécula? ¿Con oxígeno o con CO2? ¿Con qué va a reaccionar? Pues con oxígeno, que está en mayor concentración. Entonces, realmente la planta tiene que jalar de la atmósfera una gran cantidad de CO2. Para eso necesita forzosamente que los estomas estén bien abiertos. O sea, que ya sean como las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, que empieza a perder agua, pero que se abren los estomas y puede absorber gran cantidad de CO2. ¿Por qué va a entrar el CO2 de afuera hacia adentro? Que entonces empieza a consumir a través de esta enzima. Entonces entra el CO2 porque se está consumiendo, entra más CO2, y el chiste es que le compita en cierta concentración al oxígeno para que esta enzima se desvíe hacia fotosíntesis. ¿Qué es fotosíntesis? Cuando esta enzima se une con el CO2. Cuando esta enzima se une con el oxígeno, entonces va a generar otro proceso que se llama fotorrespiración. Y en la medida que haya en una planta más fotorrespiración que fotosíntesis, pues menor formación de azúcares va a haber y menor acumulación de materia seca, ¿sí? Y esa planta, ese tallo, esa hoja, esa flor, ese fruto, si creció bajo deficiencias de fotosíntesis, porque la rubisco se desvió más hacia fotorrespiración, va a ser una planta que va a durar menos, que va a tener menos calidad, porque va a tener el resultado menos azúcares porque tuvo menos fotosíntesis debido a esta enzima. Aunque haya tenido luz, aunque haya formado mucho ATP, mucho NADP para el proceso enzimático, si esta enzima se desvía al oxígeno, pues de nada sirvió tener tanta energía química. Entonces, un requisito es que haya mucho CO2, que se consuma rápido por esta enzima, que se mantenga alto ese nivel de CO2 comparado con oxígeno, funcionando esta otra parte que es la enzimática, para que pueda haber mayor cantidad de azúcares y formación de materia seca, que va a ser el resultado. Finalmente, para acabar con esta enzima que estamos mencionando, que está no hay ninguna planta hasta ahorita en el planeta que no reaccione con CO2 y con oxígeno. O sea que todas las enzimas se llaman rubisco, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ribulosa bifosfato, quiere decir que a la ribulosa bifosfato le puede adicionar un CO2, por eso es la C, o un oxígeno. Por eso se llama rubisco, ¿sí? Es una carboxilasa oxigenasa. ¿Por qué evolucionaron así las plantas? Pues después vamos a ver las ventajas que representa tener este proceso que se llama fotorrespiración, ¿sí? Aunque implica menor acumulación y formación de azúcares. Finalmente, otra cosa importante es que sepamos que esta enzima está más a gusto, funciona mejor, tiene su óptima actividad a 20 grados Celsius, más menos, ¿sí?
Y en cambio, pues hay plantas que están en zonas que todo el día están a 30 grados, a 40 grados, que son en zonas tropicales y subtropicales. ¿Qué le pasa a esta enzima? Pues que ahí no está funcionando como debe de ser, ¿eh? Porque es la temperatura muy alta. Entonces, las plantas evolutivamente han cambiado a hacer que esta enzima, aunque no quiera, ¿sí?, pueda reaccionar con CO2. ¿Y a eso cómo se le llama en fisiología? Pues estamos hablando de las plantas de zonas tropicales, subtropicales, que son las plantas C4. No sé si han oído ese término de plantas C4. ¿Sí han oído el término de planta C4 o no? Yo Alguien no, que me profe. diga si han oído. Bueno, entonces aquí las vamos a conocer porque es muy importante como una adaptación de muchas plantas que ustedes ven pues no sé, en lugares cálidos o muy cálidos, pues tienen adaptaciones y el extremo de adaptación para poder sobrevivir son las plantas MAC, que no sé si han oído, o CAM. Plantas CAM, ¿han oído ese término? Sí. Sí, que son las plantas CAM son las del desierto, así se llaman. Entonces, ¿qué han tenido que hacer esas plantas? Pues que no pueden vivir como una C3. Entonces han tenido que cambiar a ese metabolismo que le llamamos metabolismo ácido de las crasuláceas. Y el ciclo C4, ¿qué es un ciclo adicional que evolutivamente han adquirido ciertas plantas para poder vivir en condiciones de altas temperaturas y de deficiencias de agua, ¿sí? Por periodos largos. Porque si no, una planta C3 así nada más con esta enzima, pues muchas veces no la hace. Estas plantas que tienen todos solo ciclo C3, pues las más que están más a gustito son las que viven a temperaturas templaditas de 20 grados o 25 o 18 o 28 grados Celsius. Ya 28 es mucho para esta enzima, ¿sí? Porque le gusta más o menos alrededor de 20 grados Celsius, ¿sí? Entonces resulta que hay adaptaciones por los problemas de la rubisco. Estas adaptaciones han surgido después de miles de años de evolución, no es de un día para otro, pero se han ido adaptando a poder vivir con otro metabolismo adicional a este de la rubisco en condiciones extremas de temperatura y de deficiencias de agua, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que han hecho. En primer lugar, esta enzima que acabamos de ver, ¿verdad? Que aquí está representada como esta ruedita, se tiene que activar con muchas cosas. Por eso, hagan de cuenta que como que cuando amanece, empieza a calentar motores, ¿verdad? Esta enzima se empieza a preparar, a reaccionar con su sustrato, que es el CO2. Entonces, necesita haber en el cloroplasto con luz, que ya empezó su parte de captación de energía y transporte de electrones, se cambia el pH, donde está la rubisco, que es el estroma, tiene que ser un pH alcalino. Ese pH alcalino va acompañado de una entrada de magnesio, de una activación previa de esta enzima, que es una ayuda que le ayuda a activarse. Por eso necesita de luz, necesita de un balance entre CO2 y oxígeno para irse más con el CO2 que con el oxígeno, y necesita energía para funcionar, que viene ¿de dónde? De las reacciones que acabamos de ver de transporte de electrones. Entonces, como verán, es una enzima muy compleja, muy especial, pero que todas las plantas tienen y que han tenido que generar algunas estrategias para que funcione mejor. Bueno. Entonces, esa enzima que hace, ¿verdad? Agarra al CO2, aquí donde estamos, todo esto donde es, todo esto que vemos moradito y azul, representa el estroma del cloroplasto, ¿sí? La parte que está por afuera de los tilacoides. Ahí está la rubisco, aquí anda la rubisco, y en cuanto vea un CO2, lo agarra y lo une a un sustrato que se llama ribulosa 1,5-bifosfato.
que tiene es un azúcar de 5 carbonos con dos fósforos. Ribulosa, azúcar de 5 carbonos con 2 fósforos. Este compuesto, la ribulosa bifosfato, lo une al CO2. ¿Y cuántos carbonos vamos a tener? Si aquí tenemos 5 más un carbono, vamos a tener 6 carbonos. ¿Sí? Aquí tendríamos 6 carbonos. Pero estos 6 carbonos, este se une aquí rápido, y en lugar de tener un compuesto de 6 carbonos, se forman 2 de 3. ¿Sí? Por eso está aquí esta flechita aquí. ¿Qué se forma como resultado de la rubisco? 2 ácidos de 3 carbonos cada uno. ¿Cómo se llaman estos ácidos? Ácido 3-fosfoglicérico. Es un ácido de 3 carbonos. Si aquí tenemos 6 carbonos, aquí se van a formar 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo se le llama a este paso? A este paso se le llama fijación de CO2. ¿Sí? ¿Qué es todo esto? Fijación del CO2. ¿Sí? Una vez que el CO2 se fija, el siguiente paso es generar los primeros azúcares. Quiere decir que este ácido se tiene que reducir a un azúcar. El primer azúcar que se forma en fotosíntesis es el gliceraldehído 3-fosfato. Para que estos ácidos formen este azúcar, es donde necesitan, cada uno de estos necesita un ATP para formar ácido 1,3-difosfoglicérico, y este ácido necesita un ATP para formar un azúcar. Este gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos es el primer azúcar que se forma, o que en fisiología se llama fotosintato. Este es el primer fotosintato, ¿sí? Es el primer azúcar sintetizado en el ciclo de Calvin. Calvin y Benson fueron los que determinaron las enzimas que ocurren aquí. Todo este ciclo, a diferencia de lo anterior, es enzimático. Una enzima, 2 enzimas, 3 enzimas, 4 enzimas, 5, 6, muchas enzimas, ¿sí? Hasta cerrar el ciclo, ¿con qué? Con el primer sustrato con el que empezó, ¿verdad? Aquí todo esto tiene que dar la vuelta y regenerar la ribulosa 1,5-bifosfato para recibir a otro CO2. ¿Sí? Y esto está ocurriendo miles y millones de veces todo el día, como la fase de transporte de electrones y captación de energía. Y esa energía, ¿a dónde fue a dar? Aquí está el ATP, que todavía no hablamos de este. Y este ATP y este NADP, ¿para qué se usaron? ¿Verdad? Por cada ácido de 3 carbonos se usa un ATP y un NADP. Como aquí tenemos 2 gliceraldehídos, 2 ácidos 3-fosfoglicérico, necesitamos 2 ATPs y 2 NADPs. ¿Y cuál va a ser el resultado? 2 azúcares de 3 carbonos que se llaman gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, lo primero que se forma no es glucosa, ni es fructosa, ni son sacarosas. Lo primero que se forma en fotosíntesis, la energía se usa para formar estos azúcares de 3 carbonos, ¿sí? Estos en gran cantidad, si ya juntamos 100, 200, 300 veces de este ciclo, 400, 500, entonces sí vamos a tener una ganancia de azúcares de 6 carbonos. Si multiplicamos esto por cientos y cientos de veces, sí podemos tener azúcares de 6 carbonos como ganancia. Pero aquí que estamos hablando de los 2 gliceraldehídos, ¿verdad? De estos 2 gliceraldehídos tienen que seguir aquí. ¿Qué van a formar aquí? Otros intermediarios. Aquí hay otra enzima, otra enzima, otra enzima, que no están aquí representadas porque son muchos intermediarios. Lo importante es que se forme, después de todas estas enzimas, ribulosa 5-fosfato. ¿Qué le falta a esta ribulosa 5-fosfato para cerrar el ciclo? Pues otro fósforo. ¿Y el otro fósforo de dónde lo agarra? Del ATP con una enzima
que se va a encargar de adicionarle el fósforo a este azúcar y entonces regeneramos la ribulosa 1,5-bifosfato para que pueda aceptar otro CO2 y volver a repetir el ciclo cientos de veces, miles de veces, millones de veces mientras haya luz. Este es el requisito y mientras haya luz está activa la enzima y está habiendo disponible ATP y NADP. Eso es lo que se requiere aquí para funcionar. Entonces, este ciclo que es enzimático no se lleva a cabo en la oscuridad. Eso es muy importante, porque en los libros o en algunas películas le llaman a esto fase oscura y no tiene nada de oscuro. Se lleva a la par de la formación de ATP y NADP, nada más que eso es transporte de electrones, captación de energía, transporte de electrones. A la par se lleva la fase enzimática. Y a la par, después de repetir esto muchas veces, ya vemos las ganancias que van a ser la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el almidón. Todos los azúcares que vemos son el resultado de este ciclo repetido millones de veces durante el día. En este caso, el libro de donde saqué este esquemita, pues considera que del ciclo de Calvin o fase enzimática se divide en 2. Yo la voy a dividir en 4, como vamos a ver ahorita. Pero aquí le llaman estado 1 o etapa 1, fijación del CO2. Quiere decir que pasa de aquí hasta acá, desde aquí fijación y reducción del CO2, porque aquí se forma el azúcar. Y a la segunda fase, que es la moradita, le llaman regeneración del aceptor, que el aceptor es la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, si ustedes lo quieren ver así, pues si lo entienden así como fase 1, fijación y reducción del CO2, y fase 2, regeneración del ciclo, está bien. Pero yo lo veo así. Este esquemita se me hace a mí más fácil. Nada más que ya vimos en dónde se encajan las cosas en el esquema anterior. Fase 1, fijación del CO2. ¿Qué quiere decir? Que pasa de inorgánico a orgánico. Entonces, a través de la rubisco se forma 2 moléculas a partir de una ribulosa, que son 5 carbonos más un carbono, se forman 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. El segundo paso es que ya está incorporado aquí el CO2 en una forma orgánica y a través de 2 enzimas, una utiliza ATP y otra NAD, se forman los 2 primeros azúcares, que son 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Después de que esto se forma, viene una fase de interconversión de azúcares, que aquí sería todo esto de aquí, todo esto de aquí. Son varios azúcares aquí, varias enzimas. A eso, aquí se las pongo como interconversión de azúcares y lo más importante es la formación de ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Que también está aquí, dentro de esta fase 3. Toda esta sería la fase 3. Y la fase 4, pues es esta, ¿sí? Entonces, vemos aquí que esta ribulosa con otro ATP va a formar ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, ¿cuánta energía necesitamos en el ciclo de Calvin para que un CO2 forme un azúcar? A ver, ustedes díganme en total cuánta energía necesitamos para que este CO2 con este compuesto llegue a formar o a formar 2 gliceraldehídos. ¿Qué se necesita en este ciclo? 2 ATPs aquí para formar esto y 2 NADPs. Entonces, la energía de estos 2 ATPs y de estos 2 NADPs, ¿dónde está? En este azúcar. Porque este ácido, ¿verdad? No puede formar un azúcar que es un compuesto más reducido si no le damos esta energía.
Pero para que esto siga formando gliceraldehídos, necesitamos regenerar la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, necesitamos gastar otro ATP para regenerar esta ribulosa. Entonces, si lo vemos como ciclo, cada CO2 necesita de que esté la ribulosa disponible, ¿verdad? Como vemos aquí. Y entonces implica 3 ATPs y 2 NADPs por cada CO2 fijado, porque consideramos que se tiene que regenerar la ribulosa con otro ATP. Ese es el gasto para formar un azúcar. ¿Y esto qué representa? Pues que la absorción de energía luminosa y el transporte de electrones que acabamos de ver acumulen 3 ATPs y 2 NADPs, que es suficiente para un CO2 y que siga funcionando el ciclo. ¿Sí? Eso es el gasto de energía por cada CO2 fijado. 3 ATPs y 2 NADPs. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas de esto. En resumen, todo esto ocurre en el cloroplasto. Y ya para terminar esta clase, está aquí. Todo esto, hagan de cuenta, todo esto ocurrió en el cloroplasto. Tenemos un CO2 más una ribulosa, más 2 NADPs, más 3 ATPs por cada CO2. Si esto lo multiplicamos por 6 vueltas del ciclo, vamos a requerir 6 CO2, 6 ribulosas, todo es multiplicado por 2, por 6, y estos dos van a ser 12 NADPs en total y 18 ATPs. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el resultado de esto multiplicado 6 veces? Ahora sí, una glucosa. ¿Sí? Entonces, esta glucosa, si se queda adentro del cloroplasto, que es de donde estamos hablando, donde está ocurriendo, ese cloroplasto transforma estos azúcares en almidón. El almidón se sintetiza en el cloroplasto, en el citoplasma y en otros lugares no. Siempre se sintetiza en los plastidios. Entonces, la glucosa se puede acumular en el cloroplasto y de esa forma se forma el almidón, se guarda como almidón. Si afuera del cloroplasto, ¿qué es esto? Se necesitan azúcares, entonces va a salir la glucosa o otro compuesto, casi la glucosa no sale, salen los gliceraldehídos. Pero vamos a suponer que salen los 2 gliceraldehídos al citoplasma y entonces van a formar ¿qué? Glucosa, fructosa, sacarosa, todos los azúcares que se van a transportar y que están acá. Aquí tenemos fructosa, glucosa, estas dos se unen, forman sacarosa, 3 azúcares se unen, forman rafinosa, 4 azúcares se unen, forman estaquiosa, 5 azúcares se unen, forman verbascosa y 6 azúcares se unen y forman la jugosa. ¿Qué es esto? Son carbohidratos de transporte. Se pueden ir de la hoja según el genotipo. Hay plantas que forman a jugosa, otras verbascosa, estaquiosa, rafinosa, que a lo mejor no lo han oído mucho. Lo que oímos siempre es sacarosa, porque es el azúcar común y es el principal azúcar que forma la caña de azúcar. De Saccharum, viene Saccharum officinalis, forma sacarosa. Muchas otras plantas forman sacarosa y es la forma, este azuquitar que tiene dos azúcares, glucosa y fructosa, de transportar los azúcares en el floema o de una célula a otra por simplasto, ¿sí? La rafinosa, que son estos 3 azuquitares, los forma la remolacha o lo que conocemos, pues sí, como remolacha azucarera, forma rafinosa, que también se usa para endulzar, pero sabe diferente. ¿Qué es esto? Son azúcares para transporte. ¿Qué es esto? Son fotosintatos,
¿sí? Que van desde un azuquitar hasta la combinación de 2, de 3, de 4, de 5 o de 6. Todos son solubles y se transportan por floema. Y otras plantas lo que hacen, nada más para terminar ahorita con la clase, es reducir estos azúcares. Por ejemplo, esta glucosa la reducen y la transforman en un alcohol que se llama sorbitol. Y la manosa, que es parecida a esta, no es la manosa, pero la manosa es muy parecida a esta, se reduce y forma manitol. Muchas plantas transportan estos fotosintatos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que algunos transportan azúcares así, como están, así unidos, o pueden transportar azúcares reducidos, que son los llamados azúcares alcohol. Todo esto contribuye al sabor de los productos que nos comamos. Si nos comemos una lechuga, tiene algo de azúcar. Si comemos una manzana, tiene algo de azúcar. Los chícharos, pues tienen este azúcar, aunque no sepa muy dulce, pero tienen la estaquiosa, ¿sí? Los árboles grandes en general manejan a jugosa, ¿verdad? Árboles grandes de los bosques, y también manejan mucho verbascosa, que sería todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, esta es la forma de transportar azúcares de un lado a otro lado de la planta. Los van a sacar de la célula, ya se forman en el cloroplasto, los sacan al citoplasma. ¿Qué van a sacar al citoplasma? Pues el gliceraldehído, la dihidroxiacetona, se transforman en glucosa, se transforman en fructosa y van haciendo sus cadenitas para transporte, ¿sí? Y que lleguen hasta donde quiere la planta, puede ser a una flor, a la raíz, al fruto, a donde sea que los esté usando. Y otras plantas genéticamente forman azúcares alcohol, como las manzanas, las peras, los duraznos, transportan mucho este tipo de azúcares alcohol y allá los van a utilizar para respiración. Todo esto en el lugar de destino se va a utilizar en respiración o para síntesis de otros compuestos. Bueno, en resumen, esto sería así lo esencial de la fotosíntesis. Entonces, aquí le vamos a dejar ahora y la próxima vez vamos a ver las adaptaciones que les mencioné, que unas plantas han tenido que desarrollar las plantas, un ciclo adicional que se llama ciclo C4 o plantas MAC, que tienen una diferencia entre día y noche de lo que hacen. Pero algo importante es que ninguna planta, absolutamente ninguna planta, tiene fotosíntesis de noche, ¿sí? La fotosíntesis de noche no existe sobre la Tierra. Son adaptaciones adicionales, vamos a decir adicionales al ciclo de Calvin. Entonces, absolutamente todas las plantas realizan fotosíntesis a través de lo que acabamos de ver. La fase de captación de energía y transporte de electrones, y esa energía la pasan a la fase enzimática, y al final de este ciclo de Calvin vamos a tener el primer azúcar o fotosintato. Bueno, entonces ahí le dejaríamos ahora. No sé si tengan dudas o preguntas de lo que acabamos de ver. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿No? No, profa, parece que no. Bueno, entonces, yo ya les subí un resumen de nutrición, un resumen de relaciones hídricas con puntos importantes para que los vayan revisando. La presentación de agua y la presentación de nutrición también se las voy a subir, las transparencias. Y esta semana les voy a mandar un cuestionario de agua y un cuestionario de nutrición. Y se les queda como tarea ver la película que les mencioné ahorita. Yo les voy a subir también el link aquí a la página esta del curso, ¿sí?
el link de la película esta que dura 5 minutos, 5 minutos, pero que ejemplifica de una manera dinámica cómo funcionan los centros de reacción. ¿Dudas o preguntas de esto? ¿No? No, maestra, gracias. Bueno, entonces buscan eso en el transcurso de la semana y nos vemos la próxima semana a la misma hora.